Dylan Pereira es un viajero analista internacional, terminando estudios en la Universidad Metropolitana, pero becado hacia Europa, y siempre lo consultamos. Además, es el coordinador de la revista Diplomacia, que es el único instrumento diplomático para el consulado que hay en Venezuela y las embajadas acreditadas acá. Él ahora está en Europa y queríamos algunos puntos de vista, primero, sobre desde Europa la visión de la nueva presidenta de México, primera mujer en llegar al poder por elecciones libres, democráticas, universales y secretas, y los proyectos que tiene en sus manos. ¿Cómo ven esta situación? Además, con un conflicto que tú que estás en Europa de no invitación del rey, que crea dificultades diplomáticas entre España y México. ¿Qué nos dices? Muy buenas tardes, embajador. Un placer saludarlos a ustedes y su audiencia. En efecto, el ascenso de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer de México es un hito significativo no solamente para el país norteamericano, sino también para todo el continente. Sheinbaum, una tecnócrata con una amplia experiencia no solamente en el campo de las ciencias físicas, ya dado sus importantes contribuciones, sobre todo en materia de cambio climático. Tenemos que recordar que participaba incluso del grupo de expertos del panel intergubernamental de Naciones Unidas que hacía el último informe referido a las mudanzas climáticas y que mereció el Premio Nobel de la Paz, pero también con una dilatada academia en la administración pública desde la Ciudad de México, sirviendo en diversas secretarías del Estado, como particularmente relacionado al ambiente. Y en este marco, donde López Obrador pues rompía el tradicional bipartidismo mexicano entre el PRI y el PAN, con su alianza de partidos Morena, pues se continúa en lo que Claudio Sheinbaum ha posicionado como la nueva transformación o la cuarta transformación bajo el lema de sigamos haciendo historia. Y con este perfil, pues se plantea no solamente la reconfiguración de las relaciones entre México y diversos países de la región, pues la soberanía latinoamericanista parece tener mucha preponderancia en su visión, sino también, naturalmente, que México es un socio natural de la Unión Europea, en particular de países como España, dados los lazos comerciales, históricos que unen a ambos lados del Atlántico. Naturalmente que este impasse diplomático, pues tras el veto o la no invitación al rey Felipe VI a la toma de posesión, pues ha generado un roce entre Madrid y Ciudad de México, pero que apunta a la solución, puesto los múltiples intereses económicos entre ambos países, pero que ya nos deja entrever pues una línea de política externa muy marcada por parte de Sheinbaum y que de hecho se queda confirmada no solamente en esta política exterior feminista, que también ha sido una de sus promesas, sino también una inclinación muy importante ante la lucha climática, pues dado que América Latina tiene una posición relevante en esta materia. Precisamente me decían algunas amigas mexicanas que celebraban el Rosh Hashanah ayer, que muchas amigas de ella, que son judías, también están en esa línea. Es la primera mujer, pero es la primera también judía de origen eskenazi por padre, sefardita por madre, que está en América Latina, claro, incorporada como tantos que llegan al país y ya son nacionales y puedan optar a la presidencia o a los cargos importantes. Esa variable podría ser importante. Sí, es fundamental porque el pasado, la descendencia judía de Claudio Sheinbaum ha sido, de hecho, una de sus propuestas o planteamientos que abandera en sus entrevistas y en sus relatos de vida personal, dada pues esa historia también de superación de unos abuelos que llegaron, por un lado, de Bulgaria y por otro lado, de Polonia y que tenían, pues lograron asentarse en México y que pues reaviva o encarna esta historia de oportunidades en América, sobre todo en una época dramática como fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y donde pues nosotros en América Latina acogimos a millones de migrantes de todas las nacionalidades. Y esto pues revela esta diversidad en la que pues nos movemos o nos bandeamos en esta escena global. Ahora, esto también va a ser un factor que ha causado mucha curiosidad por parte de los analistas, dado el posicionamiento que tendrá o que tendría Claudio Sheinbaum respecto al conflicto entre Israel y Palestina, lo que sucede en Gaza y el nuevo frente que se ha abierto en el Líbano. Pese a su conexión al Estado hebreo, pues es ampliamente conocida la posición del Estado mexicano de condenar la actuación de Israel en lo que está sucediendo en Gaza, de pedir el respeto al derecho internacional humanitario y, por supuesto, abogar por un cese al fuego, que es en líneas generales la posición que ha adoptado América Latina, incluso con una mayor acción por parte de países como Brasil, al igual con lo que sucede en Ucrania. Así que el posicionamiento de México, y particularmente dado su rol en el G20 junto a Argentina, puede dar un nuevo matiz a una posición más regional, más integracionista, y creo que allí va a ser una de las fortalezas de Sheinbaum dentro de esta nueva agenda regional. Algunas veces se ha desvinculado ese tema de la confrontación entre el reino de España y la historia colonial, como también pasa con Portugal, y las realidades latinoamericanas,
Yo creo que en el fondo, ¿no crees tú que somos todos una mezcla? En el caso tuyo de portugueses, tus padres, tú eres venezolano. También en nuestro caso todos somos mezcla de indígenas, negros y españoles o europeos. ¿No sería mejor llegar, en vez de confrontar, a pedir perdón o a cerrar la página, dialogar y aceptar que fueron hechos históricos y que la vida sigue ahora en la paz, en el diálogo y en la negociación? Naturalmente, embajador, que la posición más común entre los historicistas es precisamente establecer que no podemos juzgar hechos del pasado con estándares modernos. Y naturalmente que las poblaciones han evolucionado, que los pueblos han evolucionado, las migraciones, todos somos frutos de movimientos y flujos migratorios y naturalmente que pues estos planteamientos que particularmente han encajado en muchos moldes de la ultraderecha, de partidos aislacionistas y proteccionistas en diversas expresiones, no solamente en Europa, sino también en América Latina, en los Estados Unidos, pues tienen tesis absolutamente anacrónicas con lo que es la realidad de hoy, que es un mundo plural, diverso, multipolar, y que naturalmente somos fruto de una interconexión cultural, global e histórica que es irreversible. Y naturalmente, de hecho, vemos esa vocación de las instituciones, incluso particularmente de la gobernanza internacional, por relevar o subrayar esta diversidad y equidad dentro de un espíritu de inclusión que debe guiar el futuro y naturalmente mirar hacia el mañana. Hoy la posición particularmente de los países, como el caso de España, con su relación con América Latina y Portugal, en lo que se conoce como la Comunidad Iberoamericana, ha sido un posicionamiento orientado a la cooperación al desarrollo, al igual que la actitud que ha tomado Lisboa respecto a antiguas colonias en Mozambique, en Angola, en Timor-Leste, de una actitud de cooperación al desarrollo, de integración del know-how, del saber, de la capacidad técnica que pueda proveer Europa como países industrializados, pero también una relación comercial que coloque o que permita invertir también cadenas de valor añadido en los países de origen. Y creo que hacia allí apunta precisamente la visión de Naciones Unidas y de este nuevo modelo geopolítico al que se está avanzando. No puedo dejar de lado la pregunta de la relación en el Medio Oriente, donde hay una amenaza de una posible guerra entre Irán e Israel, además de las variables del grupo pro-israelí Hezbollah en el Líbano, de la situación de Hamas también apoyado por Irán y el cuadro del apoyo norteamericano, Israel y europeo. ¿Es posible la prolongación de ese conflicto regional e incluso a escala mundial? Naturalmente, embajador, que la mayor preocupación en este momento es, como lo decía el secretario general de Naciones Unidas en la Asamblea General que apenas culminaba en Nueva York hace algunos días, y lo ha dicho el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el temor real en este momento es una escalada sin límites que coloque al borde del abismo a todo el Medio Oriente. Tenemos que recordar que hay un foco que es originario, el génesis de toda esta situación, particularmente lo que se vive en Gaza. De hecho, la participación de Hezbollah como milicia pro-chiita que opera en el sur del Líbano está relacionada justamente a la petición de un cese al fuego en la situación en Gaza, pero también el entendimiento y el respaldo de Estados Unidos y particularmente también de Francia y el Reino Unido de apoyar una seguridad para el Estado de Israel que naturalmente es necesaria. Allí pues se plantea un dilema en el que naturalmente la primera posición de la comunidad internacional es solicitar un cese al fuego, respetando garantías de seguridad para el Estado de Israel, la petición del presidente Biden y de todo Occidente, la liberación de los rehenes, pero también el acceso a gran escala de ayuda humanitaria en el conflicto y dar espacio a la diplomacia. Eso es lo que ha dicho el secretario Anthony Blinken, lo que pide también el G20, lo que está pidiendo el sur global en diversos foros internacionales, que se pase por un cese al fuego y evitar que este colapso regional tenga implicaciones no solamente en Israel, en el Líbano, sino también a una escala mayor, incluyendo posibles situaciones dramáticas en Yemen con la participación de los hutíes y una acción iraní que preocupa ampliamente dada su capacidad de arsenales nucleares, donde este aumento de tensiones pues no beneficia a nadie, como también lo ha expresado Washington y Bruselas. Esa variable que señalas del tema nuclear complica más la situación en cualquier conflicto y además hoy con la inteligencia artificial y con las nuevas técnicas hacen más mortíferas las armas y dan un escenario distinto. Se habla de guerra cognitiva donde ya no solamente es las armas frente a armas, sino el manejo de la mente y la propaganda y las redes sociales. ¿Cómo es ese problema? Naturalmente, embajador, que hemos visto tanto en el conflicto de Ucrania particularmente como la situación en Gaza,
no solamente un aumento inaceptable, intolerable de la narrativa nuclear por parte de actores como Rusia, que abiertamente ha amenazado a la OTAN de utilizar armamento nuclear en caso de un mayor respaldo a Kiev, en particularmente permitiendo la utilización de parte del equipamiento militar que se le ha dado a Ucrania en su derecho a defenderse de una guerra de agresión que viola el derecho internacional, que viola la Convención de Naciones Unidas, que viola los valores de solidaridad internacional. Y por otra parte también en el caso del Medio Oriente, pues la participación directa o indirecta de Irán a través de proxies regionales como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes, que tienen el respaldo financiero, económico, político y militar de Teherán, pero también con un temor amplio de la utilización de armamento nuclear, dado también la capacidad de Israel de utilizar armamento nuclear según los indicios que tienen los expertos al respecto. Esto es absolutamente inaceptable porque tenemos que recordar que está la tesis de la destrucción mutua asegurada. El inicio de un conflicto nuclear tiene la capacidad de devastar toda la civilización humana. Y es allí donde tiene que existir una gran conciencia también mediática, dado que la desinformación, las fake news, la infiltración de la posverdad en todos los ciclos políticos ha sido una constante absoluta en los últimos años y también un abanderamiento de los partidos políticos en las últimas elecciones. Allí hay una necesaria incitación a la sociedad civil, particularmente a los jóvenes, de involucrarnos en los procesos políticos y rescatar este derecho por encontrar la verdad sin infiltraciones o intereses subyacentes a lo que se nos presenta. Gracias a Dylan Pereira desde Portugal, pronto estará en Venezuela, lo tenemos en el estudio hablando de temas internacionales. Y vamos a un corte para ir a la parte final del programa. Darle armas y seguir la guerra.